un Shabbat Shalom también. Hoy es un día que comienza una festividad de nuestro pueblo, el cual está hoy aquí en la tierra presente en unidad en todas las naciones, celebrando a un mismo Ruach esta festividad que tiene que ver con la liberación de nuestro pueblo. En un momento de angustia, donde hubo una persecución, donde estuvo a punto de ser sometido por un pueblo extranjero e incrédulo a desobedecer las leyes de Dios, a olvidarse de las leyes de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es recordar algo que todos los años estamos repasando para mantener el testimonio vivo aquí sobre la tierra. Esta fiesta de hoy, esta celebración que estamos haciendo del pueblo de Dios sobre esta tierra en este día, se llama la fiesta o la celebración de Hanukkah. Entonces muchos hoy en día se preguntan, de pronto algunas personas que nunca han oído esta palabra y no la han leído en la escritura por cuestiones de que está en otro idioma, y ya se había dado en algunas ocasiones ciertas dedicaciones del templo. Cuando se erigió por lo menos el tabernáculo, tuvo que haber sido dedicado el tabernáculo. Luego el templo, primer templo, y cuando se dio la construcción del segundo templo, en la época del segundo templo, también hubo una dedicación. Esta es la palabra que aparece como Hanukkah. Entonces, el templo fue en este momento conquistado por un pueblo enemigo. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver con esta fiesta, esta festividad de Hanukkah. ¿Y por qué en esta fecha? Pues nosotros no estamos celebrando ninguna fecha pagana, no estamos con calendarios paganos rigiendo esta celebración. Esta celebración está dentro de un mes que pertenece al pueblo hebreo, al pueblo judío, que es el que representa hoy al pueblo de Israel, pues las otras naciones que están dispersas, que nadie hasta el momento puede decir dónde están, solamente Dios, y que juró que la iba a traer nuevamente, que le iba a volver a hacer las mismas 12 tribus que fueron prometidas desde el principio. Pero entonces está representado ahí en lo que es el pueblo de Judá y en todas las personas creyentes que están recibiendo por medio del Mesías, Yeshua HaMashiach, lo que es entrar en el pacto de Dios, porque sin pacto no hay encuentro con Dios. Entonces el pacto es el mismo de siempre, el pacto de Dios, que fue por el juramento. Esta fiesta también se llama la fiesta de las luces, fiesta de Hanukkah, fiesta de las luces, ¿verdad? Y coincide en el calendario hebreo con el 25 del mes de Kislev. Esta fiesta dura 8 días, es su duración, 8 días. Y en el calendario gregoriano, que es el que se maneja en nuestra nación donde hemos nacido como extranjeros, esta coincide precisamente con la fecha del mes de diciembre. Pero siempre se mueve el calendario, no cae siempre el mismo día. Entonces en ningún momento nosotros estamos celebrando fiesta de las luces paganas, luces navideñas. Esto es totalmente diferente y una coincidencia que el paganismo hizo como una emulación de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero inicialmente esta fiesta pertenece es el pueblo hebreo. Entonces la palabra Hanukkah realmente significa, una vez se dice que significa una inauguración, ¿verdad? También la conocemos como la fiesta de la dedicación. Y más el mejor sentido viene de la palabra Hanak, que es de la palabra adiestrar, un adiestramiento. Entonces esta fiesta es un rechazo a las tinieblas, pues es la fiesta de las luces. Tiene un gran sentido.
Entonces, un poco de historia sobre esto es que el rey Antíoco Epífanes, en la época en que Alejandro Magno estaba conquistando todas estas naciones y llegó a ser un reino muy poderoso y grande, se llegó a ser bastante poderoso este Alejandro Magno, pero él murió a muy temprana edad. Y entonces, en lugar de él, quedaron repartiéndose el reino los 4 lugartenientes de él. Dentro de esto salió un rey que se llama Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Entonces, este rey, lo que hizo Alejandro Magno, pues él no se metió con las culturas. Las culturas pudieron practicar, eran un pueblo, se entendían entre sus diferentes costumbres, y cuando llegó este rey Antíoco Epífanes, lo que hizo fue prohibir todo lo que perteneciera a las costumbres judías. Una de estas cosas fue prohibir el Shabbat, prohibir la lectura de la Torá. Entonces él atacó directamente a todo lo que representa el núcleo de lo que es la fe del pueblo hebreo, del pueblo judío. La circuncisión también la prohibió. Y prohibió también la circuncisión. Ya en este tiempo, previamente, ya muchos judíos, bajo esa filosofía que habían ya ellos introducido, habían adoptado las costumbres helenistas. O sea, ya muchos judíos se habían helenizado, practicaban este tipo de costumbres helénicas. Practicar una costumbre helénica era totalmente contraria a practicar las costumbres de la Torá. Por lo tanto, estos judíos ya prácticamente eran mirados por el judío observante, ya era mirado ya de mala manera, eran unos renegados prácticamente. Muchos de ellos incluso se hacían operaciones para que la circuncisión no fuera ya por lo menos el problema que tenían con los gentiles. Porque en ese tiempo también habían Juegos Olímpicos y esos juegos eran desnudos. Y ellos entonces, como estaban circuncidados, tenían que haberse hecho ciertas cirugías para corregir este asunto. Entonces este rey, al enviar a uno de sus siervos a Jerusalén para que toda esta gente que todavía no había sido convertida al helenismo pudiera entrar. Entonces, los primeros que escogían eran a los sacerdotes, las personas más prominentes, para que ellos fueran de primero, y en una plaza los obligaban a renegar de la fe, de su fe, y también tenían que comer cerdo. Era una de las cosas primordiales que tenían que hacerlo en público. Entonces, de esta manera, aquellas personas que estaban bajo su gobierno, su autorización, su autoridad, iban a seguir el ejemplo que ellos ponían. Entonces, de esta manera, llamaban a las personas para que se acercaran. Entonces, hubo una familia, que es la familia de los Macabeos, Matillahu fue uno de los primeros que estaba presente ahí y vio que uno de los judíos, incluso sin ser llamado, se acercó a ofrecer sacrificios a dioses paganos. Y Matillahu, lleno de celos, lo mató, y mató también al siervo del rey. Y dijo que todo el que tuviera celo por la fe de Israel lo siguiera. De tal manera que todos se juntó un grupo y se fue para las colinas. Prácticamente de esta manera era que ellos iban a comenzar a defenderse. Aunque en ese momento era incierto, porque es que el batallón que tenían estos reyes era grandísimo, porque ellos habían conquistado gran cantidad de naciones y todas las naciones le habían caminado ahí. Pero aquí el problema era por la fe del pueblo de Israel. Y nosotros
como creyentes sabemos hoy en día que a nosotros se nos han presentado dificultades, incluso en la misma familia, porque lo que nosotros creemos en muchas familias les incomoda, como por lo menos esta celebración que tiene el paganismo en este momento. Muchos familiares, cuando uno no celebra estas fiestas con ellos lo ven a uno mal, porque no está uno de acuerdo y no participa en estas cosas. Y lo que ven celebrando uno, ellos lo ven extraño. Así es. ¿Ya? Entonces ellos no entienden esta fe y piensan que los que están mal ubicados somos nosotros. Pero nosotros hemos decidido de seguir la escritura. Por eso es que nosotros nos dificulta y nos cuesta trabajo muchas veces tratar de ponernos de acuerdo, porque no queremos a veces que ellos sean sensibles a las cosas, pero cuando se trata de la escritura, nosotros no podemos retroceder, porque es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Siempre la escritura nos ha mostrado eso. Y es necesario que aquellas personas que no entienden esto traten de acercarse a Dios para que puedan saber de qué nosotros estamos hablando. Entonces, esta familia de los macabeos se fue a las colinas y de esta manera, como un grupo de caudillos, lo que le llamaríamos guerrilleros, por decir algún nombre, de esta manera ellos salían de las colinas, atacaban al ejército del rey. Y lo milagroso de esto que estamos viendo, hablando de la intervención de Dios y del poder de Dios, es que la desventaja estaba en que era un grupo pequeño comparado al ejército grande que tenía este rey. Pero en diferentes ocasiones que ellos trataron de buscarlo y matarlo, siempre salían victoriosos en la familia de los macabeos. Así que lograban hacerlo retroceder. Pero luego el rey, lleno de ira, iba y se llenaba de un ejército mucho mayor y venían nuevamente a atacarlos. Y esto sucedió durante 3 años, pero ellos pudieron resistir al ejército griego y de esta manera lo echaron de Jerusalén y pudieron recuperar el templo, que hasta ese momento el templo estaba, ellos estaban apoderados del templo y se lo habían dedicado a sus dioses, a los dioses paganos, y también habían sacrificado cerdos, animales que según nuestra Torá, según la escritura que hemos recibido de nuestro Dios, está prohibido incluso consumir, mucho menos dedicárselo a Dios y entrar en el templo que Dios mandó a construir para su adoración. Entonces estos paganos, estos reyes paganos, su altivez, desafiaron a Dios o quisieron desafiar a Dios. Muchos siempre fueron con ese espíritu de pensar que la fe en nuestro Dios era solamente una cuestión mental. Eso es lo que muchos piensan hoy en día, que no es algo real, que no lo ven, no ven el poder de Dios. Entonces esta cultura griega comenzó a entrar en el pueblo hebreo de esa manera, cuando todos o muchos, la mayoría, fueron aceptando por cuestiones del temor, del miedo, de cuidar sus bienes, fueron aceptando esta cultura sin ningún problema y hasta a muchos les gustó y se convirtieron totalmente al helenismo. Por eso cuando nosotros leemos las Nuevas Escrituras, muchas veces leemos que está Pablo predicando, el apóstol Pablo está predicando y dice que algunos griegos lo persiguieron y muchas personas piensan que son griegos de la raza griega y ahí está hablando de judíos helenizados. Eran observantes de la Torá, pero eran helénicos, o sea, tenían una combinación, tenían un sincretismo. Es aquella persona que cree en las cosas de Dios y la mezcla con paganismo. Y eso es muy fácil
hoy darse cuenta de quién es sincretista. Cuando alguien quiere traer una religión X y decir que cabe perfectamente en las cosas de Dios, entonces terminan cambiándole las fechas a la Escritura para celebrar fiestas en una fecha que son diferentes a lo que dice la Escritura. Le terminan cambiando los nombres y realmente terminan exponiendo la fecha antigua de los dioses griegos. Entonces Antíoco envió miles de tropas bien armadas, para aplastar la rebelión de los macabeos. Esto es impresionante si quiere uno ponerse a pensar. Cuando se habla de tropas armadas, de un ejército bien constituido, y una persona que era prácticamente un cerebro en cuestiones de la guerra, por haber conquistado tantas naciones en tan poco tiempo. Casi todo el mundo lo había conquistado en ese momento. Entonces, esa victoria que tuvieron los macabeos equivaldría hoy en día a una victoria del pueblo israelí de hoy contra todas las potencias del mundo que están actualmente. Eso equivaldría, en ese tiempo equivaldría, trayéndole de tiempo equivaldría a eso, a una guerra que tuviera ahora mismo el pueblo de Israel con todas las naciones que están alrededor, todas las potencias que tiene encima en este momento, y Israel saliera victorioso. Eso sería equiparable a eso, un grupito contra todas las potencias del mundo, porque es que el rey Antíoco no solamente era Grecia, era todas las naciones que había conquistado, de ahí salían los batallones y el ejército que él, y las provisiones que ellos usaban. Así que no tenían escasez de nada para él. Pero terminaron, Shalom, ¿no? Entonces, precisamente esa fecha, cuando se recuperó el templo, coincide con el 25 de Kislev. Y estamos hablando del calendario hebreo, porque es que la fecha de nosotros no son la del calendario de ninguna otra nación. Si estamos hablando de la escritura, estamos hablando de fechas totalmente dadas por Dios. Desde que comienza el libro de Génesis, Dios comenzó a contar el tiempo. Porque Él dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el primer día. Eso significa que el día comenzó en la tarde. El primer día de toda la creación comenzó en la tarde. Entonces las fechas de Dios comienzan a contarse desde la tarde. Entonces todos los días bíblicos lo comenzamos con la salida de la luna. Por eso se habla de un calendario lunar. Con la luna de la tarde. No comienza a medianoche, no comienza en la mañana, no comienza. Cada cultura tendrá su forma de contar su tiempo, pero el de Dios comienza en la tarde. Por eso cuando nosotros comenzamos una festividad, la comenzamos en la tarde. Y esta festividad acaba de comenzar ahora, que es la tarde. Es cuando comienza la festividad. No la celebramos en otra época, porque estamos regulados por el calendario bíblico. Entonces el 25 de Kislev es cuando comienza esta fecha, esta festividad. Y fue el día que se recuperó entonces el templo y se hizo la dedicación a volvieron a recuperar el templo y tuvieron que dedicarse nuevamente a Dios porque estaba profanado, estaba contaminado con todas las cosas paganas que habían sacrificado durante ese tiempo esos reyes. Cuando comenzaron a ordenar todo y a prender nuevamente la lámpara, no había aceite. O sea, el aceite que dice la Escritura es un aceite especial y tenía que tener el sello del sacerdote. Entonces solamente encontraron un solo frasco. Y cuando encendieron
la luminaria con ese frasco de aceite, resultó un gran milagro. Por eso es que el nombre de la fiesta de las luces viene en forma del acontecimiento, el milagro. Entonces esta fiesta también le dicen la fiesta o la celebración de los milagros, el milagro. Estos milagros porque vencieron al rey Diego y porque se mantuvo prendida la lámpara durante todo ese tiempo, 8 días, con un aceite que solamente la cantidad era equivalente a que durara un día. Ya después de ese tiempo, bueno, tuvieron ya la forma de ellos volver a hacer nuevo aceite. O sea, que no era cualquier aceite que le echaban a esta lámpara, era un aceite que era certificado y estaba con la firma del sacerdote. Entonces, esto es lo que estamos viendo, de que por qué nosotros celebramos esta fecha si nosotros no somos judíos. Es lo primero que nos podría decir alguien. Además no aparece en la escritura, Moisés no habló de ella, pues de todos modos ya debemos entender que Moisés fue mucho tiempo antes. Este asunto fue mucho tiempo después de Moisés. Por lo tanto, no aparece en la escritura, pero el acontecimiento es tan importante y nosotros sabemos que la mano de Dios estuvo en este momento con el pueblo de Israel, porque lo que está escrito siempre es que el pueblo de Israel permanecerá hasta que venga nuestro Señor. Entonces todas las naciones que han tratado de destruir a Israel siempre han terminado mal. Entonces nosotros, que no somos judíos, pero la escritura no le da la promesa al pueblo judío, le está dando la promesa a 12 tribus. Y de pronto esa es la confusión que existe hoy en día, y por la cual mucha gente trata de volverse judío pensando que así es que se va a salvar. Y no es eso. Ya. El pueblo judío es una de las 12 tribus. Y las otras tribus están en la promesa. Y Dios dijo que son 12 tribus que las va a reunificar. Entonces, si uno se polariza hacia una sola tribu, está haciendo a Dios mentiroso. Como si Él ya se hubiera arrepentido y ahora nada más escogió una sola tribu. Y entonces habría que cambiarle el nombre a Israel, porque Israel tuvo 12 hijos. ¿Cierto? Entonces la escritura nos dice a nosotros los que no somos descendientes directos de pronto, porque no sabemos, porque hoy en día habría que comprobarlo, porque mucha gente dice que es judío, pero de boca, pero eso se tendría que comprobar de forma de la genealogía, que eso es muy difícil, ¿cómo vas a saber de dónde viene? ¿Cómo vas a saber si tú eres de Leví? ¿Cómo vas a saber si eres de la tribu de Rubén? Son 12 tribus. ¿Cómo vas a comprobar eso? Pero hoy en día todo el mundo está comprobando que es judío. Y las demás tribus como que la están menospreciando, como si Dios no hubiera hablado por ellos también. ¿Cierto? Las tienen olvidadas. ¿Por qué? Porque una persona no dice, oye, yo voy a volverme efraimita. Yo no he oído a nadie diciendo, no, yo soy efraimita. Todo el mundo dice que es judío. Entonces no podemos estarnos polarizando con una tribu ni otra, porque no sabemos. Incluso en el libro de Apocalipsis sabemos que Dios le va a dar un nuevo nombre, una piedrecita blanca, y ahí va a saber la persona la identidad realmente de la que es, porque a Dios no se le ha olvidado ninguna de las identidades de cada persona. Si Él conoce el nombre de cada estrella, dice, y las estrellas son incontables, entonces, ¿cuánto más no conocerá el nombre de nosotros? Entonces, ese es el ejercicio que deberían estar haciendo muchas personas en este día que quieren solamente volverse judíos. ¿Cierto? Y una de las cosas, como estaba también diciendo el hermano, que lo que buscan es
es prosperidad. Porque esa es la fama que hay hoy en día de que el judío es prosperado, porque la bendición de Dios y todas esas cosas. Pero es que esa bendición era para todas las 12 tribus, no era solamente para ellos. Pero ese es lo que está ahora mismo en la mente. Y es una de las cosas que nosotros deberíamos entender. Nosotros los gentiles, o los que somos de procedencia gentil, porque ya el Señor nos ha encontrado y nos ha dicho de dónde somos y aquí y a qué parte vamos. Dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 12. Dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces, la misma Escritura, el Mesías, que es la promesa que nosotros hemos entendido, que fue la simiente de Abraham, que es en singular y no es en plural, la simiente prometida a Abraham es el Mesías. Y este Mesías es el que nos da la herencia a nosotros, por medio de la promesa. Nosotros dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora nosotros hemos sido hechos cercanos por el sacrificio que el Señor hizo. Esa es la explicación que muchos deberían hacerse hoy, la pregunta que muchos deberían hacerse hoy. Porque hay muchos todavía que llegan al Mesías, llegan a Yehoshua como la simiente prometida de Abraham. Entonces hemos dicho que cuando Dios erigió el tabernáculo, hubo una dedicación, comenzó a encenderse la luminaria del templo y eso no se podía apagar. Y el sacrificio era constante, el constante sacrificio. Desde ese momento, cuando Dios comenzó, la misma Escritura dice que eso no podía cesar, nunca podía cesar. Entonces, si hoy en día el templo fue destruido, que es donde se hacen los sacrificios, ¿en qué parte puede estar una persona ahí, sus pecados reconciliados con Dios? No habría ninguna forma de reconciliación de los pecados hoy, de ninguna persona, sea judío, sea cualquiera que se quiera acercar a Dios. Eso está dando a entender de que dónde está la justicia de Dios. Habría que ver, porque Dios dijo que eso no se iba a suspender. Y es cuando aparece el Mesías, y cuando Daniel dice que a mitad de la semana iba a ser quitado el sacrificio. Y nosotros sabemos que el Mesías murió a mitad de la semana, murió un miércoles, si lo convertimos al calendario que conocemos nosotros. Y hacía tantos milagros los días de reposo, y la gente dice que estaba violando el día de reposo, pero no, lo que estaba mostrando era que el día de reposo no era violación sanar a una persona, era legal hacer el bien, era de la Torá hacer el bien. Y eso estaba mostrando que prácticamente el día que resucitó, que fue antes del primer día, él resucitó, fue prácticamente el mismo día de reposo. Está mostrando que ese día de los milagros fue el milagro también de la resurrección de él. Entonces él estaba más bien adiestrando a las personas a la resurrección de él, ese mismo día. Entonces en todas estas cosas estamos viendo el poder de Dios. Entonces Él es la reconciliación que nosotros tenemos con Dios, porque ya el templo no existe. Entonces nuestros pecados solamente pueden ser expiados es por lo que el mismo Señor dijo en la Torá. No podemos salirnos de ahí, no podemos inventar ahora otra forma de justificación. Entonces Él es el único que nos puede justificar
Y el sacrificio de él entonces tiene ese valor. Y ya los corderitos no pasaron ya a otro plano porque ellos eran imperfectos, habían estado matando y no resucitaban. Pero el Mesías resucitó para siempre. Entonces en él tenemos perdón de pecado. Entonces por esa razón de nosotros pertenecer y tener la ciudadanía de Israel en este momento, es que nosotros formamos parte del pueblo. Y esta celebración también nos incumbe a nosotros. Esta celebración de Hanukkah que estamos celebrando hoy es parte de todo el que ha sido reconciliado por medio del Mesías, por medio del sacrificio del Mesías con Hashem. Así que nosotros podemos ahora sentirnos tranquilos, porque si Dios no nos juzga, ¿quién nos juzgará? Él es el único que puede juzgar, y más nadie. Entonces esta celebración forma parte de la tradición del pueblo de Israel. Entonces, la hemos aprendido de esa manera. Por eso es que muchos la celebran de una forma y otros de otra forma. Los askenazis la celebran de una forma donde ellos, cada persona tiene una luminaria independiente, pero según la tradición sefardí, por familia, o sea, una familia prende una luminaria. Ese es como recordatorio de lo que realmente estamos nosotros entendiendo, de lo que significó esa batalla contra las tinieblas, del pueblo que en ese momento estaba representando la Torá, del pueblo que luchó por la Torá y arriesgó su vida, porque tuvo de por medio su vida. Y gracias también a ese pueblo es que nosotros hoy podemos tener la Torá y tenemos mucho que agradecerle a ellos, pueblo que en ese momento estuvo ahí en esa batalla. Entonces, hermanos, según la tradición, nosotros estamos más acercados a la que es a la sefardí. Esa es la que estamos más acercados. Tenemos una luminaria, está el pueblo reunido con una sola luminaria y estamos recordando. Eso es lo que la tradición está mostrándonos. Algunos que por la tradición lo ponen en la ventana, en un lugar que se vea, porque se trata de publicar realmente el milagro. Entonces se ve delante de una ventana. Eso es cuestiones por la tradición, no es cuestión de imposición, de que la Escritura diga que tiene que hacerse. Por eso estamos hablando de esa forma. Entonces la luminaria recibe el nombre de Hanukkah desde ese momento, que es la que se usa, la mayor parte de las personas la usan para celebrar la celebración, por lo que duró 8 días encendidas. Entonces la representan con 8 brazos. Y la luminaria o la luz del centro no se cuenta, porque esa viene siendo el piloto. Y con esa es que se van encendiendo las lámparas de una en una durante toda la semana, hasta que pasan los 8 días. ¿Por qué tiene 9? Por eso es que la del centro no se cuenta. La del centro es el piloto. Esa siempre está encendida antes de comenzar a encenderla de uno en uno. Así que se hace en la tradición. También se recitan unas oraciones en este momento que sería bueno recordar, que se bendice a nuestro Dios. Bendecimos a nuestro Dios, y una de estas oraciones que en cierta forma es parte de la tradición, pero se recita de una forma como si Dios la ordenara, ¿verdad? La voy a leerla para que vean de qué forma dice: bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos. Entonces dice: y nos has ordenado, ¿verdad?, encender la vela de Hanukkah. Entonces es cierto que Dios no nos ha ordenado,
¿cierto? Entonces, esa palabra podemos cambiarla por permitirnos, o permitió, porque no es una orden como un mandamiento bíblico de que está impuesto. Entonces, esa es una de las bendiciones, la primera bendición que se hace cuando se va a encender la primera luminaria. Luego también se le bendice a Dios en otra oración, diciendo: bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que realizaste el milagro por mano de nuestros antepasados en aquellos días, en ese tiempo. Esa sería la otra oración que también se dice según la costumbre, dándole las gracias a nuestro Dios. Y hay una bendición que se dice la primera noche, que dice: bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has mantenido con vida, nos has sostenido y nos has permitido llegar a esta ocasión. Entonces, de todas maneras, todo tiene que ver con bendecir a nuestro Dios, porque todo está armado de esa manera. Y a Él es el que tenemos que agradecerle todas las cosas, realmente. Agradecerle a Él es aceptar que Él estuvo precisamente peleando por el pueblo de Israel en ese momento histórico. Entonces hay otras costumbres que también están aquí en esta celebración. Una vez que se hace el servicio de la lectura de la Torá, lo que estamos, la explicación, entonces se hace una reunión, se habla sobre la Torá, alrededor de las luces, para mirar las luces, para poder observarlas, y también se comparte algunos alimentos, algunas cosas. Entonces algunos pueden ser que contengan el aceite, por cuestión de lo que puede, para recordar lo que fue el aceite. Entonces hacen algunos panqueques, algunas cosas que tienen como papas fritas, ¿cierto? Cuenta que te está recordando el aceite. También rosquillas de mermelada, cuestiones de dulce. Entonces eso es conmemorando lo que fue el asunto de lo que duró el aceite, el milagro que tuvo el aceite en el encendido de esa luminaria en ese momento. Entonces estamos viendo, hermanos, que todas las cosas que Dios nos ha mostrado hasta este momento no nos deja duda de que nosotros no estamos desamparados, ¿verdad? Que nosotros no estamos abandonados, porque en esta tierra tenemos la preocupación, tenemos el temor muchas veces de las cosas que pueden venir, no sabemos qué va a venir, cuál va a ser el próximo reto que vamos a enfrentar. Pues tenemos el temor de que hay muchos gobernadores tratando de impedir la Torá en estas naciones, y muchas personas creyentes han muerto, las han matado precisamente por este libro. Entonces nosotros siempre tenemos ese temor, pero lo que nunca debemos olvidar es que en todo ha estado la mano de Dios, y que nunca Dios nos ha abandonado ni nunca nos abandonará. Y esta celebración que estamos haciendo hoy es una muestra de que nosotros, de nuestra confianza y de nuestro agradecimiento que tenemos con nuestro Dios. Esta es una celebración que incluso también se están leyendo los salmos, tienen que ver con esa ley, que todos estos salmos tienen que ver con el agradecimiento hacia nuestro Dios. Vamos a leer un momentico Nehemías 9:29. Nehemías. Vale la pena recordar que siempre los profetas
siempre nos han estado amonestando sobre estas cosas. Aquí dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Eso es lo que hacen muchos cuando se enfrentan a estas situaciones donde hay un desafío de las tinieblas contra el pueblo creyente. Muchos abandonan la ley para no ser perseguidos. Esta era la situación que vivieron ellos y Dios estuvo con ellos en todo momento. Entonces, hermanos, luego de aquí sigue la celebración, nos reunimos, cantamos y podemos compartir lo que es costumbre en el pueblo de Israel, para seguir recordando durante todos estos 8 días la victoria que tuvo nuestro Hachén sobre las tinieblas en ese momento. Bueno, hermanos, entonces con esto le damos por terminado aquí hoy. Hag Sameach. Hag Sameach. Hag Sameach.